Bueno, ante todo, la bienvenida a todos los colegas, a todos los amigos. El Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, ya en el mes de marzo comienza las actividades académicas. Ayer tuvimos la primera reunión del ciclo de charlas. Ahí tuvimos a Francisco Dálvora, que nos habló de las modificaciones de la ley de lavado, y hoy comenzamos con el otro ciclo, el ciclo de jurisprudencia penal tributario, que ya hace unos cuantos años tenemos en el ciclo, y siempre con la participación de Graciela Manonellas y Santiago Mosetic, a quienes agradecemos el hecho de estar nuevamente con nosotros. Como ustedes saben, la tónica que tiene estas reuniones es que los expositores hacen la presentación de algunos casos de jurisprudencia y después entonces hacemos el compartir en común las distintas secuelas que nos puedan dejar estos casos. Así que le doy la bienvenida a todos ustedes, la apertura a este ciclo del año 2025, y comenzamos con Santiago Mosetic. Santiago, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos una vez más. Hola Humberto, bueno, antes que nada buenas tardes a todos los presentes. Agradezco a Humberto y a Graciela por invitarme nuevamente a este ciclo, que el año pasado, bueno, por cuestiones de funciones, sobre todo mías en Arca, no lo pude continuar. Y este año, bueno, ya estando un poco más tranquilo, sin tanta carga en las funciones, pude retomar el ciclo este, que la verdad que es muy interesante y sobre todo obliga a uno a seguir en contacto con la materia penal tributario que uno tanto quiere y tantos años nada, le dedica de estudio de escritura de artículos y libros. También aprovecho para los que están conectados, están con interés de indagar más en la materia. Este año, el 21 de marzo, empieza el ciclo número 20 del posgrado de penal tributario de la UBA. Si quieren, ahí al final de la presentación está mi mail y ahí me mandan un mail o ingresan a la página de derecho.uba.ar, y ahí van a ver, van a buscar programa de actualización y profundización en derecho penal tributario. Bueno, ahí yo doy clases, bueno, Graciela también y coordino el posgrado. El director es Mariano Boriski y Jorge Damarco. También está el doctor Juan Pablo Friedenberg como codirector. Y bueno, ahí se ven todas las aristas en todo un año. Se cursa los viernes de 4:30 a 8:30. Y el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario también auspicia ese posgrado. Bueno, nada, ya después del chivo del posgrado, vamos a dar inicio a la selección de los tres fallos que seleccioné para este primer ciclo bueno, entiendo, se dará todos los jueves, ¿no? De cada mes, en base a cómo caiga y cómo, bueno, lo fije la comisión. Hay dos fallos que están bastante entrelazados, que tiene que ver con la perforación del mínimo de la pena, unos grandes problemas que tiene más que nada la administración tributaria en Argentina, o ARCA, hoy, antes AFIP, la ex AFIP, lo que hace a las penas de más de 3 años, como ser los delitos de evasión tributaria o previsional agravada, como ser el delito de asociación ilícita fiscal previsto en el 15C o el 15B, cuando dos o más personas actúen para cometer delitos previstos en la ley. Y vamos a ver dos fallos que en sí están entrelazados y vamos a ver de qué forma. El primero es de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala Cuarta, Marcher, y el segundo es del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2 de Rosario, Kirstein. Y después, como es
mi métier y es lo que más me interesa y donde más me especialicé y donde más le aporté a la materia, al régimen penal tributario. Vamos a ver todo lo que es el delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social y cómo ya la Cámara Penal Económico valora o hace alguna valoración a través de la sana crítica de empresas que por lo menos tienen alguna especie de compliance dentro de su organigrama. Bueno, comenzando con el primer fallo, como les comentaba, Cámara Federal de Casación Penal, ahora de fin de año, del 20 de diciembre del 24, Zimmer Marcher, Jorge Augusto Carlos, y fue voto unipersonal por el doctor Javier Carbajo de la Sala Cuarta. ¿Qué viene pasando? Esto el año pasado algo habíamos comentado en algunos casos. El año pasado no, perdón, el año pasado no estuvo el ciclo de esta forma, sino fue temático. En el 2023 comentamos que estábamos teniendo problemas digo yo, en el rol de parte querellante de AFIP, ¿no? Que los tribunales orales en lo penal económico estaban decretando la inconstitucionalidad de los mínimos de la pena para que no tengan que ser penas de aplicación efectiva y quede en suspenso. Como yo les contaba, en este caso, por ejemplo, era un delito que en los hechos conllevaba la tipificación del artículo 2, evasión tributaria agravada, y el 15b, dos o más personas, como yo les comenté con anterioridad, y también el inciso B, interpósita persona. Bueno, entonces, ¿qué hace el Tribunal Oral en lo Penal Económico número 2? A través de un trámite de juicio abreviado, que eso está previsto, que el fiscal acuerda con las partes, para no dejar la pena de cumplimiento efectivo, declara la inconstitucionalidad de los mínimos de la pena de prisión y lo condena a Zimmermarcher y a Simonetti a la pena de 3 años de prisión en suspenso. Entonces, esto como está acordado con la Fiscalía, ahora vamos a ver los fundamentos de la Fiscalía, la AFIP, por el artículo 23 de la Ley Penal Tributaria vigente, que esperemos que este año el honorable Congreso de la Nación trate alguna reforma, sobre todo no por los montos mínimos de la pena, sino por los montos mínimos de las condiciones objetivas de punibilidad que han quedado bastante desactualizados. Entonces dice, contra dicha decisión, la parte querellante de AFIP interpone el recurso de casación. La querella lo que dice que, bueno, que las consideraciones para perforar este mínimo, decretando la inconstitucionalidad, son discrecionales y arbitrarias. Que el juzgador interfirió en un ámbito que es propio del Congreso Nacional en desmedro de los principios de seguridad jurídica, igualdad ante la ley y de la división de poderes. Porque claramente todo lo que son leyes tributarias y penales, el único que puede dictarlas es el Congreso de la Nación. Y si lo dictó, entienden porque hay alguna cuestión de política criminal que conlleva ese merecimiento de pena a tal conducta, tal pena, a tal violación a bien jurídico tutelado, le corresponde tal pena. No es lo mismo el bien jurídico tutelado, delitos contra la vida, que delitos contra la propiedad, o en este caso estamos hablando de delitos contra la hacienda pública. Bueno, y en los hechos, nada, habían sido elevados a juicio por coautores, como le decía, por evasión tributaria agravada, el A y el B. El A es por el monto y el B es por la interpósita persona, y el 15, inciso B, una regla, la verdad que no se usa mucho, no hay muchos casos donde se encuadre en el 15, inciso B, es cuando dos o más personas. Distinto es el de la asociación ilícita fiscal, que son tres o más personas y tiene que tener cierta habitualidad. Ahora vamos a ver también un poco la figura de asociación ilícita fiscal. Y dice que el 28 de diciembre del 2023, tanto Zimmermacher como la coautora del delito de evasión tributaria, Simonetti, aceptan la propuesta del juicio abreviado por la calificación legal y
acuerdan la imposición de la pena de 3 años de prisión en suspenso y el pago de costas procesales. El fiscal, que está de acuerdo, dice que, bueno, que en el caso concreto, el mínimo de la pena de prisión resultaba pues, en sí desproporcionado. Y esto lo basan bastante también a el periodo que lleva la instrucción de la causa penal, ¿no? Recuerden que una causa penal en delitos económicos, en organizaciones criminales complejas, a veces hasta llegar a una condena han pasado más de 20 años por algunas causales de interrupción que tiene el Código Penal, como ser la citación a indagatoria, el requerimiento de elevación a juicio, que van interrumpiendo la prescripción de la acción penal y hace que en el lapso de la investigación, desde el hecho que se cometió, no sé, evasión de impuesto a las ganancias de 2019, hasta, o sea, ese es el hecho punible, el vencimiento de la declaración jurada engañosa y el no pago, hasta la condena, por lo común, no tengo hoy en día la estadística en la cabeza, pero seguramente que deben ser más de entre 10 y 15 años. Y indicó también que se trata de un caso de marcada excepcionalidad en que la aplicación de una pena de efectivo cumplimiento afectaría los principios de culpabilidad, dignidad humana y reconocimiento en la Constitución. ¿Y qué dice el doctor Carvalho? Dice que acá creo que me parece que lo escribí mal. Habré de recordar que en anteriores intervenciones ya la casación había intervenido en otros casos similares, sobre todo en la asociación ilícita fiscal, que es el otro caso que ahora vamos a ver. He sostenido la constitucionalidad de los mínimos de las escalas penales previstas en nuestra normativa y he considerado en consecuencia que no corresponde aplicar una pena inferior al umbral establecido por el legislador. Y ahí cita todos los antecedentes propios de la Sala Cuarta: Silvera, Espíndola, Costarelli, Rivero. Esto en sí, la realidad que es bastante de los fallos que yo tengo, unívoco la Cámara Federal de Casación Penal en el criterio de no plantear la inconstitucionalidad, no confirmar la inconstitucionalidad que están dictando los tribunales orales en lo penal económico. Y dice en sus fundamentos, el doctor, dice: resulta propio del poder legislativo declarar la criminalidad de los actos, desincriminar otros e imponer las penas y en consecuencia aumentar o disminuir la escala penal en los casos que estime pertinente y que solo quienes están investidos de la facultad de declarar que ciertos intereses constituyen bienes jurídicos y merecen protección penal son los legitimados para establecer el alcance de esa protección, mediante la determinación abstracta de la pena que sea considerado adecuada. Dice, en casos como el que aquí se examina, en donde el tribunal aplica una sanción por las conductas previstas, como le decía, evasión agravada y dos o más personas para cometer algún delito previsto en la ley, corresponde atender que estas normas establecen una pena determinada con una escala punitiva que prevé un mínimo y un máximo. En ese sentido, tal como ha sido resuelto por el alto tribunal, o sea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ajeno al control judicial el examen sobre la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones. La misión más delicada de la justicia es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes. Justo ayer fui a la presentación del libro del doctor Mariano Borinsky, Quiero ser juez, y estaba el doctor Lorenzetti, y justamente decía esto, como que el Poder Judicial se tiene que encargar no de administrar poder dentro de su jurisdicción, sino ser un servidor de justicia. Nada, eran muy interesantes las palabras que utilizó el doctor Lorenzetti para hablar, ¿no? Un poco tal vez de las propias fallas del propio sistema judicial en Argentina. Y acá es un poco lo que está diciendo, ¿no? La justicia tiene que aplicar la ley, salvo gravedad institucional, donde, bueno, ahí sí se podría decretar, pero no por un monto mínimo de la pena. Dice el legislador, atendiendo a cuestiones de política criminal y en el entendimiento de que de ese modo y no del otro se reprimía en forma eficaz la evasión tributaria, decidió poner esa escala penal. No es que
Uno podría pensar que lo hacen así sin un análisis, pero bueno, nada, el criterio indica que si pasó por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senado, por todas las comisiones, la de penal, la de, no sé, la de Hacienda, se entiende que tal vez el legislador en sí no es un penalista, pero tienen asesores que se dedican a estudiar estas temáticas. Por otra parte, el magistrado interviniente dice, no ha demostrado con fundamentos convincentes que el monto mínimo de pena establecido para el caso a decidir fuera desproporcionado o irrazonable respecto del delito atribuido. Hace lugar al recurso de casación, revoca la resolución recurrida y lo manda de vuelta al tribunal de origen para que continúe su trámite. Este devenir, lamentablemente, muchas veces, por experiencia personal de casos que yo he llevado en la ex AFIP Arca, terminan por prescripción, porque entre que resolvió la casación, volvió a bajar el tribunal, tiene que dictar una nueva sentencia, tal vez pasa el plazo máximo de la pena, 9 años, y lamentablemente termina por prescripción. El otro caso que les comentaba, justo que estaba atado, eh, es el tribunal oral, o sea, como que yo les explicaba que los tribunales orales en lo penal económico por lo común están acostumbrados a, dentro de su modalidad del funcionamiento propio de los tribunales orales y por la composición, a pactar y aceptar juicios abreviados en los casos de evasión tributaria perforando el mínimo de la pena o de asociación ilícita. Ya en el interior del país no funciona así. En el interior del país, por lo común, se celebran los juicios, se hacen los debates y se condenan a las personas. Y este es uno de los casos. También asociación ilícita fiscal, cuando tres o más personas con habitualidad se organizan para cometer delitos previstos en la ley penal tributaria. La figura, la conducta más común que engloba a este tipo penal, que bueno, tiene su origen en un fallo de la Corte, Stancanelli, donde decía que el 210, que ya estaba prevista la organización, asociación ilícita, para otros fines, se decidió en su momento que se necesitaba una figura especial para, pues, a raíz del fallo de Stancanelli y de la Corte Suprema, para los delitos tributarios. Y bueno, ahí se incorporó el 15C en el régimen penal tributario. Y en este caso, y en la mayoría de los casos, lo que hace, se persigue a través de este tipo penal, se castiga a aquellas personas que pueden ser por su rol, o contadores, abogados, escribanos, generan estas usinas de facturación apócrifa, que al fin y al cabo, ¿qué son? Empresas que en sí no brindan un servicio o prestan un servicio o dan un bien, sino que es una empresa, digamos, de cartón, una empresa fantasma que la única finalidad para la que la han creado es para generar crédito fiscal y computar el gasto a lo que se llama la usuaria. Y ahora vamos a ver en este caso que había tres personas, después vamos a ver que una falleció en el transcurso, como yo le decía. Miren los periodos en este caso, por ejemplo, ¿no? El fallo es de septiembre del 24, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario. Y el periodo que duró el lapso temporal, la asociación ilícita fiscal para cometer delitos tributarios en las usuarias, fue de mayo del 2016 a marzo del 2018. O sea, pasaron un montón de años hasta que se llegó a una condena. Y entonces lo que dice que tanto Kirstein como este Danti y la otra tercera persona, que ahora la vamos a ver, la menciono más adelante en el fallo, desplegaron estas actividades, o sea, inscribir personas físicas como contribuyentes, o sea, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, ante el organismo recaudador, con la única finalidad de comercializar facturación apócrifa, los cuales eran adquiridos por otros contribuyentes con la finalidad de disminuir fraudulentamente su carga tributaria
a registrar créditos fiscales y gastos falsos o inexistentes ante el Fisco Nacional. El representante del Ministerio Público Fiscal, que estaba impulsando la acción penal, dice: la existencia histórica de los hechos aquí descriptos se encuentra acreditado que existieron usinas de facturación apócrifa que eran llevadas adelante por Kirsten Danti y Dublores. Este Dublores es el que falleció. Y que esos comprobantes apócrifos fueron efectivamente comercializados a contribuyentes, con lo cual la afectación al bien jurídico se encuentra configurada. La defensa, ¿qué dice? Va con el precedente Simonetti, el que vimos antes, del tope 2, que dice, bueno, en caso de una eventual condena, lo que te pido, decretame, declárame, como hace el Tribunal Oral en Penal Económico. El fuero especializado, además, porque si uno ve el mapa de Argentina, solo tenemos fuero especializado en la capital federal, que es el fuero penal económico. Después el resto del país, tanto lo que es provincia de Buenos Aires como el resto de las provincias, tienen juzgados federales, que Rosario, imagínense, todos los otros conflictos que tienen con el narcotráfico, además tienen que entender, en todo sentido, entender respecto de la competencia y entender cómo funcionan los delitos de evasión tributaria, bueno, no sé, contrabando, un montón de delitos económicos de lavado, que en el fuero penal económico es gente que solo ve eso y solo se dedica a eso. Y el Tribunal Oral en lo Penal Económico decreta la inconstitucionalidad del mínimo de la pena y lo lleva al Tribunal Oral en lo Federal de Rosario y dice, bueno, mirá, acá el foro especializado está diciendo que es inconstitucional el mínimo de la pena, que no puede ser 3 años y medio, entonces que se dicte 3 años de ejecución condicional. Y acá es donde el Tribunal Oral Federal dice, no, entiendo que no corresponde. Claro, si uno después ve a la alzada, como les comentaba, a la Casación Federal, también entiende que no corresponde. Y entonces el Tribunal Oral en lo federal dice que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando con un acabado examen del texto conduzca a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o las garantías invocados. Entonces, a todo lo cual debe añadirse que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera está contraria a la Constitución Nacional, reparado en que el control de constitucionalidad no incluye el examen de la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador. Dice, coincido con quienes sostienen que al igual que en todo régimen especial, la figura en análisis responde a la tutela de bien jurídico tutelado de Hacienda Pública. Y acá empieza a analizar un poco lo que es la figura de la asociación ilícita fiscal, que claramente es un delito de peligro, hay un adelantamiento de la punibilidad, porque no requiere que se haya configurado la evasión. O sea, yo puedo tener una asociación ilícita dedicada a la facturación apócrifa, pero que ninguna de las usuarias haya superado la condición objetiva de punibilidad. Entonces ahí yo podría decir, bueno, pero al fin y al cabo no se cometió ningún delito de evasión y todos quedaron en el ámbito infraccional porque no supera la condición objetiva de punibilidad. Pero como se entiende que es un delito de peligro y hay un adelantamiento de la punibilidad, no requiere que efectivamente se configuren esas evasiones. O sea, por eso dice es un delito autónomo y de peligro abstracto, por lo que no resulta necesaria la determinación de un año concreto y mesurable para que el bien jurídico sea afectado. Ahí hay solo un fallo de todos los que vi, que creo que lo vimos el anteaño, que ahora creo que la carátula era Santander. Yo lo que sí me acuerdo que era un voto del doctor Diego Barrotaveña, como que hace una salvedad en un caso que creo que las usuarias todas habían extinguido la acción por alguna moratoria y creo que hace alguna salvedad al respecto, pero si no, la doctrina y la jurisprudencia es unánime
en entender que es un delito autónomo, abstracto y que no requiere un daño concreto a la hacienda pública, al erario público. Dice, no debe perderse de vista que la lucha eficaz contra esta forma de criminalidad requiere una intervención temprana frente al avance del crimen organizado, resultando cuando menos ingenua una interpretación estricta en este sentido. En efecto, dice, bueno, la doctrina especializada, la conformación de una asociación ilícita genera una mayor peligrosidad por tratarse de un crimen organizado, cometido en grupo, con ánimo de reiteración, que son calidades que en principio dificultan la persecución y la debida represión, además de tener un mayor potencial lesivo y generar alarma no solo por los delitos cometidos, sino por la indefinición de los que eventualmente puedan cometerse en el futuro. Reflexiones de Carolina Rubio. Dice, entiendo que todo el acervo probatorio puede concluir y demostrar que Kirstein formó parte de la organización criminal reclutando gente junto a Daniela Dolores e inscribiendo de propia mano a personas en situación de vulnerabilidad. Por lo común se usa gente que no tiene los recursos económicos, ni de conocimiento, ni sociales, ni culturales para entender que está formando parte de un entramado delictivo y muchas veces la jurisprudencia a esas personas por una cuestión de causales de, digamos, de exclusión, por no entender el hecho delictivo, se los ha excluido justamente por estado de necesidad ante el organismo recaudador, emitiendo luego facturas por medio de Danti. Y ahora vamos a ver, Danti era un eslabón fundamental, dice la organización, por esta raíz de su experiencia como gestor, era quien hacía todo el tema de facturación electrónica y emitía esos comprobantes de las usinas para comercializarlas a las empresas. Bueno, y entonces lo terminan condenando el Tribunal Oral Federal de Rosario número 2 a 4 años a Kirsten y a 3 años y 6 meses a Danti, y claramente rechazan el planteo de inconstitucionalidad de la pena prevista para el 15C del régimen penal tributario por resultar una consecuencia de discreción legislativa y la imposibilidad de aplicar una pena por debajo del mínimo sin declarar su inconstitucionalidad. Vemos como, bueno, claramente los tribunales orales de capital, como le decía, y los del interior tienen jurisprudencia o criterios diversos, lo cual nada quita que el máximo tribunal penal en Argentina, la Cámara Federal de Casación Penal, después último recurso, la Corte Suprema, unifica criterio. Entonces lo lógico que sería, entiendo yo, después lo podemos poner a debate, pero lo lógico sería que los tribunales penal económico dejen de perforar el mínimo de la pena, porque ya es, hasta donde entiendo yo, no conozco otro fallo, es unívoca los criterios de las cámaras federal de casación penal, y de última lo que tendrían que intentar es que en la nueva reforma del régimen penal tributario los montos mínimos de pena de estos delitos sean de 3 años y no de 3 años y medio, que lo funden y de esta forma, nada, se puede zanjar el hecho de tener que decretar la inconstitucionalidad. Y voy a ir con el último, así no le quito el tiempo a Graciela. De ahora, eh, este del 23 de mayo del 24. Este caso, yo les comentaba, bueno, di mucho, justo el año pasado no me tocó dar novedades jurisprudenciales, pero este es un caso que se originó en su momento cuando yo estaba en Seguridad Social. Son dos empresas de transportes, tiene las particularidades que los que aparecen en los cargos gerenciales formales como presidente y vicepresidente, en sí eran personas interpuestas que no tenían bienes y todo el dinero de la empresa giraba a través de un fideicomiso. Entonces, donde estaban los empleados eran empresas cáscaras de las cuales no había dinero como para hacer frente al pago de los aportes y la AFIP embargaba lugares, o sea, cuentas bancarias no por donde fluía el circuito económico de las empresas.
Entonces, bueno, esta es una apelación de la defensa por el procesamiento y la Cámara Penal Económico el año pasado, nada, confirma el procesamiento y para fundarlo dice, primero, que se habían registrado empleados en relación de dependencia, porque acá recuerden que estamos en un delito de apropiación indebida de los recursos de la seguridad social. ¿Qué quiere decir? Que se quedan con el aporte jubilatorio y o de obra social, depende de la denuncia que haya hecho la FIP o la investigación que haya hecho el juzgado. Y en los delitos de evasión previsional ya directamente es personal no registrado o deficientemente registrado. En este caso es personal en principio que estaría perfectamente registrado, pero yo me hago del dinero de la retención del aporte jubilatorio y de obra social. Dice, la realización de las retenciones correspondientes a los periodos que se trata fue discriminada en cada uno de los recibos de sueldo entregados a los empleados y fueron exteriorizados en las declaraciones juradas. O sea, ya en la declaración jurada pusieron aporte jubilatorio tanto, aporte de obra social tanto, y eso también estaba detallado en el recibo de sueldo. O sea, eso en sí hace a la retención. Y también dice que los importes mencionados habrían sido retenidos efectivamente, toda vez que las aludidas sociedades habrían contado con fondos necesarios a tal fin, y no obstante habrían optado por destinarla a otras obligaciones. Ahí después vemos que alguien levantó la mano. Después al final, Tatiana, hacemos todas las preguntas al cierre del ciclo. Eh, en ese marco, dice, es necesario advertir que, primero, ambas empresas estaban actuando como agentes de retención, o sea, tenían el mandato legal de retener el aporte. También se pudo probar que los salarios a los empleados en relación de dependencia habían sido abonados en tiempo y forma. Esto es muy importante para que la retención no se transforme en algo ficticio. Y también hace la salvedad que también recibía ayuda del Estado, ¿no? Como compensaciones tarifarias y ayuda económica no remunerativa abonada a los trabajadores, y que habrían contado, se observa, a estas sociedades con fondos líquidos suficientes para cumplir materialmente la obligación del ingreso dentro del plazo establecido. O sea que el tema de la crisis económica no puede prosperar. Y después esto que le decía, respecto de la responsabilidad penal, esto artículo 13 hoy del régimen penal tributario, actuar en lugar de otro, dice que por más que no haya ocupado un cargo formal en las empresas, no obstaría a la posibilidad de atribuirle responsabilidad penal por los delitos que pudieran haber sido cometidos por el manejo de esta sociedad. La responsabilidad penal y la pena de prisión consecuente para los delitos tributarios y previsionales no alcanzan necesariamente a los representantes legales, sino, como bien dice el artículo hoy 13 del régimen penal tributario, dice síndico, miembro del consejo y quien hubiere intervenido en el hecho punible. Y claramente no es necesario tener el rol formal, sino haber tenido el dominio del hecho. Y el dominio del hecho es haber justamente ejecutado el hecho en ese momento, por más que formalmente esté otra persona. Y acá es donde incorpora el tema de compliance. Yo no lo he visto en ningún fallo, si bien no lo dice expresamente, pero dice, bueno, la realidad es que la defensa en ningún momento argumentó o justificó que dentro de la sociedad de salubridad se haya adoptado algún tipo de previsión o de medida a los fines de evitar la comisión posible de hechos delictivos de la naturaleza de los cuales fueron denunciados. Piensen que son empresas que están a veces 10, 15, 20 años sin pagar los aportes. O sea, claramente no es un hecho aislado en una situación de crisis donde, bueno, los ingresa tardíamente. Sin duda que es una maniobra delictiva que se va perfeccionando en el tiempo. Y dice, y además de todo eso, nunca hiciste nada para evitarlo. Eso es un poco lo que, bueno, ahora se da bastante en los posgrados y hay muchas jornadas de todo lo que es compliance, ¿no? Que todas las grandes empresas o medianas empresas tengan oficinas de asegurar tener normativa y reglamentar todo lo que son los procesos para de esta forma cuidar algunos tipos de desvíos, como el caso como que una empresa se financie con los aportes jubilatorios y de obra social de los empleados. Por lo común lo hacen con el de jubilatorio, que uno se daría cuenta
si tiene esa inquietud de chequear a ver si realmente le están haciendo el aporte, pero si no, te das cuenta el día que vas a la ANSES a querer jubilarte. Distinto es el componente de obra social, que como es un servicio que se presta al estar impago, tal vez de esta forma uno se daría cuenta más rápido de que no le están haciendo el aporte. Bueno, entonces como les comentaba, ahí les dejo mi mail por el tema del posgrado o cualquier otra inquietud que tengan, ¿no? Relacionado con la materia, moceticsantiago@hotmail.com, y ahí les dejo el Instagram y la página web donde se cuelgan los fallos y los videos de las jornadas. El Instagram es centro-penal-tributario. Ahí hacemos publicidad de todas las jornadas que vamos a llevar adelante durante el año. Bueno, ahí dejo de compartir y bueno, muchas gracias por escucharme y espero haber sido claro. Muy bien, Santiago, muchas gracias. Muy interesante la reseña. Después vamos a abrir un poco al debate. Así que vamos a pasar entonces con la segunda exposición. Vamos a pasar con Graciela Manonellas, que también va a hacer la presentación de sus casos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar presentes. Vamos a empezar entonces esta primera reunión del ciclo de jurisprudencia penal tributario, que con Santiago tratamos de elegir siempre la más nueva y la más relevante. Puede suceder, como uno de los fallos que yo voy a comentar ahora, que no sea tan nueva, pero me pareció interesante. Así que bueno, nuevamente gracias. Saben que al final, como bien dijo Santiago, pueden hacer las dudas, las preguntas que tengan. Inexistencia de delito de contrabando. La exportación de divisas no es considerada mercadería. Hemos visto muchos fallos de este tipo y yo no sé por qué se sigue insistiendo de considerarlo delito aduanero, ¿no es cierto? Cuando ya hay jurisprudencia que ha aclarado que no es así. Pero bueno, este fallo es del 27 de diciembre del 24, llegó a la casación porque el Tribunal Criminal Federal de Mendoza había dictado sentencia condenatoria a dos personas. Primero a la autora, a 2 años de prisión de ejecución condicional, obvio, inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena para desempeñarse como funcionaria pública, así que se ve que estaba relacionada con alguna función pública. El delito estaba previsto en el 864, inciso D, de la ley del Código Aduanero, 22.415. Esto fue en grado de tentativa. Ahora vamos a ver por qué. Al partícipe secundario le dieron 1 año de prisión, también de ejecución condicional, con inhabilitación especial de 3 meses para el ejercicio del comercio y la inhabilitación por doble tiempo de la condena, también para desempeñarse como funcionario público por el mismo delito, ¿no es cierto? Quiere decir que tenemos un autor y un partícipe secundario. ¿Cuál fue el hecho? Esto ocurre en el aeropuerto de Mendoza, donde la autora trata de eludir el control aduanero. ¿Por qué? Porque llevaba dólares en mayor cantidad de la permitida. Les recuerdo que la cantidad permitida hasta el presente es de $10.000. Acá llevaba $32.200. Esto lo nota el personal de seguridad aeroportuaria porque, bueno, le veía una actitud sospechosa, tal vez nerviosa. Esto a mí de la actitud sospechosa me hace un poco de ruido, ¿no es cierto? Porque pareciera que si uno tiene cara preocupada por cualquier otra cosa se puede tomar de otra manera, ¿no? Con lo cual esto no estoy de acuerdo. Pero bueno, actitud sospechosa, entonces le hacen un control manual y luego también con el equipo de body scan, que es lo que siempre se realiza cuando una persona sale o entra del país. Bueno, y ahí encuentran que hay un bulto con, como les dije, $32.200. Se dicta sentencia condenatoria, se hace todo el proceso y contra esta decisión se
se llega hasta la casación, ¿no es cierto? ¿Por qué se llega hasta la casación? Bueno, porque hasta ahora toda la sentencia, tanto de primera instancia como de tribunal oral, confirmó la sentencia condenatoria. ¿Qué hace la casación? Dice, esta conducta es atípica. ¿Por qué? Porque en los billetes ya está establecido que no son mercadería, que es lo que considera el Código Aeronáutico para decir acá hay contrabando. También dice, no hubo ocultamiento porque, según dicho por la propia autora, las llevaba escondidas porque tenía motivos de seguridad, porque ya había tenido algunos problemas, ¿no? Bueno, el fiscal pide que se rechace el recurso de casación. Finalmente, con estas actuaciones, se llega a la Cámara de Casación, cuyo primer voto es el de la doctora Ángela de Lima. Y acá hace la distinción la doctora de cuándo es considerado delito de contrabando y cuándo infracción cambiaria o lavado de dinero. Y dice, a ver, el dinero puede definirse como cualquier medio de cambio generalmente aceptado para el pago de bienes y servicios y la amortización de deuda. Por ello, las divisas no pueden ser consideradas mercadería, según la definición que da el Código Aeronáutico. ¿Qué dice el Código Aeronáutico para que sea contrabando y sea mercadería? La considera así cuando se trate de un objeto que fuere susceptible de ser exportado o importado. Y el dinero no es considerado mercadería porque no lo toma como un objeto que puede ser, repito, susceptible de ser exportado o importado. También se cae en el delito aduanero en el caso de las locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el exterior, pero cuya utilización se haga en el país. Y también los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Ahí está transcrito el artículo 10 de la ley 22415, Código Aduanero, por si ustedes quieren leer mejor lo que para el código es considerada mercadería y susceptible, por lo tanto, de contrabando. Y de ninguna manera menciona el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no es susceptible, como ya le dije, de transacciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, de transacciones comerciales. También dice que el ingreso o egreso de dinero realizado de una manera subrepticia no puede constituir infracción aduanera porque esto está dentro de lo que está regulado dentro de la ley de entidades financieras. Extender esto, o sea, que sea una infracción al régimen financiero y extenderlo al aduanero, esto no puede hacerse. ¿Por qué? Porque se lesionan garantías constitucionales como la legalidad, última ratio y, por supuesto, pro bono. Por lo tanto, dice, esta interpretación debe ser a favor de la parte, in bonam parte. Además dijo, el monto a partir del cual una persona puede salir del país, esos 10.000 pesos, 10.000 dólares, perdón, no fue establecido por la ley del Congreso, sino por reglamentaciones de autoridades estatales. Por lo tanto, esto no puede, el contrabando no podría basarse en un presupuesto ajeno a la norma penal. ¿Presupuesto ajeno cuál? El monto. O sea, repito, no surge de una norma penal, no fue establecido por el Congreso de la Nación, sino que surge de normas de distinto nivel. Entonces, el Poder Ejecutivo no tenía la facultad de establecer prohibiciones a las exportaciones. Esto quedó centrado, ahora vamos a ver el decreto que lo dice, en el Banco Central de la República Argentina. Es decir, se trata de una política cambiaria o fiscal o, a lo sumo, lavado de activos. Si bien dice, el órgano se midió al órgano encargado de fiscalizar la entrada o salida de dólares mayor a la cantidad, esto se lo dejó establecido
al servicio aduanero, es decir, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, esto no lo convierte en contrabando. Simplemente ellos tienen el control de policía. Por lo tanto, esta conducta, dice la vocal, resulta atípica. Este es el primer voto. Vamos a ver el segundo voto del doctor Alejandro Sloker, que va a compartir lo mismo, agregando que el acondicionamiento de las divisas dice que fue por motivos de seguridad, nada más que por eso, no es que la llevaba totalmente escondida. Y la sustracción del control aduanero necesita medios más ardilosos, un ocultamiento más difícil de que se va a encontrar. Y esto fue sumamente fácil para la policía aeroportuaria. Por lo tanto, propició anular la sentencia impugnada y absolver a los dos imputados. Tercer voto, doctor Jacobucci. También coincide y así agrega que, entrando en el análisis de la imputación subjetiva, esta requiere que se trate de conductas que lleven a engañar al control aduanero, pero de una manera muy dificultosa, repito, no como fue descubierto. Por lo tanto, esto no lleva a ser una conducta típica dentro del Código Aduanero, porque puede entonces nuevamente, dice, ser con el fin de lesionar normas de blanqueo en su caso. Podría llegar a ser. Por lo tanto, también adhiere a la solución. Finalmente, la resolución que se dicta es hacer lugar a los recursos interpuestos y anular la sentencia impugnada y absolver a los imputados. Yo hice acá unas pequeñas consideraciones que están muy bien detalladas en el fallo, cuando ustedes lo lean. ¿Qué es contrabando? Todo acto o omisión tendiente a impedir o dificultar, mediante ardido engaño, el adecuado ejercicio de la función que le compete al Código Aduanero. Pero las divisas, de acuerdo al artículo 10 del Código Aduanero, no pueden ser consideradas mercaderías. Y además, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, la fijación de este monto, $10.000, no fue por una ley de Congreso. Por lo tanto, fue por reglamentaciones de diferentes autoridades estatales, que por supuesto no tienen el rango de ley, ¿no es cierto? Y esto entonces no puede ser considerado. ¿Cuál es el decreto? El que establece que quien va a hacer el control de todo esto es el decreto 1570 del 2001. Este decreto es el que dice que la autoridad de aplicación es el Banco Central de la República Argentina. En el caso que sea de acá, ¿no? Y si no, tendrá que ser lavado de dinero. Pero bueno, esto requiere una investigación. Sigo diciendo, para engañar el control aduanero deben realizarse una serie de maniobras ardidosas, valga la redundancia, pero que sean de difícil descubrimiento. Y acá considera la casación que no fue así. Ahora, desde mi punto de vista, coincido con el fallo, pero me parece que deja un vacío el fallo, que creo que obviamente debió seguir adelante. ¿Cuál fue? El que no dice qué pasa. O sea, ¿qué pasa? Uno puede transportar $10.000, perfecto, acá sí. Pero si transporto más, como en este caso, no es delito aduanero, estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es? Entonces, me parece que acá lo que faltaba decir es pídanse testimonios y mande al juzgado de turno para averiguar o al Banco Central. Porque si no, yo me quedo con la duda. Entonces, quiere decir que si llevamos más de $10.000, así nomás, no muy oculto, la policía aeroportuaria no se encuentra. Yo le digo, mire, yo lo guardé porque tenía miedo de robar, por eso lo puse en un lugar especial. Ya está. Bueno, me queda esa duda, ¿no? Porque, a ver, que hay una norma que no está dispuesta en la ley penal, pero que sí dice no se puede transportar más de $10.000, eso existe y todos lo debemos saber, ¿no es cierto? Pero acá me quedo con la duda y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar acá?
¿Y por qué me surge esto? Porque ya he leído, hemos comentado acá en el centro, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, otro fallo donde también se llevaba más de $10.000, a la mujer la encuentran, y ella dice, bueno, yo llevaba más de $10.000 porque tengo que pagar un curso que voy a hacer en España. Y bueno, y la absolvieron por el tema de género, ¿no es cierto? Bueno, y ahí me quedé la duda yo también. Entonces, quiere decir que si yo llevo más de $10.000 no me pasa nada. Ahora, si la lleva un hombre, sí. Bueno, estas cosas me parece que la jurisprudencia la debiera eh, aclarar y señalar a ver qué pasa, ¿no? Porque el que lee esto, entonces puede decir, bueno, bárbaro, podemos transportar más de $1.000. Bien, comentario simplemente propio. Vamos a otro. Inexistencia de evasión fiscal por falta de ardid. Este me pareció interesante porque van a ver que en cuanto al ardid hay dos posturas, que las adelanto ya. Para algunos hay evasión como un simple ardid. ¿Sí? Para otros dicen, no, a ver, el ardid debe ser idóneo para que quede encuadrado dentro de la evasión. Estas dos posturas están. Algunos me dirán, bueno, a ver, la norma dice ardid, no dice ardid idóneo. Entonces quedémonos con el ardid, pero hubo jurisprudencia que dijo que no lo consideró ardid. Bueno, vamos a ver qué pasa en este fallo. También es de diciembre, yo no puse, pero esto es de diciembre de 2024. Se trataba de la comisión del delito de evasión de pago de IVA, ejercicio 2016. ¿Por qué? Porque las declaraciones juradas fueron engañosas, no se indicó saldo a ingresar a favor de AFIP, ahora ARCA, porque se había omitido declarar ventas. ¿Cómo se descubre esto? Bueno, por facturas electrónicas de la propia contribuyente. Y también la contribuyente no había presentado la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Estos fueron los dos hechos. Claro, ustedes me dirán, el segundo hecho no es delito. Bueno, acá lo pusieron. No es delito porque no presentar declaración jurada no es delito, ¿no es cierto? O sea, esto tiene que estar acompañado de algo más. Pero bueno, el fallo dice así. Bien, el juzgado dispone del procesamiento de una de las personas integrantes de la sociedad y traba embargo sobre los bienes, obviamente conjuntamente con el dictado de procesamiento sin prisión preventiva. ¿Qué hace la defensa? Interpone el recurso de apelación y dice, a ver, está el imputado, que es OLP, pero, mejor dicho, AOP. Esto se resguarda siempre el nombre, ¿no es cierto? Esta persona, AOP, había estado a cargo de la gerencia del padre, el padre. El padre era AOP y el imputado ahora era OLP. Lo dice, a ver, tengamos cuidado, porque quien estuvo a cargo de la gerencia durante un tiempo determinado, el cual es objeto de imputación de la firma del EPAR, fue el padre y ya falleció. Entonces, no puede negarse todo a mi defendido, sino que lo que pide es que se haga un peritaje para determinar qué periodo corresponde al padre ya fallecido y qué periodo correspondería al hijo que es el imputado. Además, dice, antes de presentar la declaración jurada, la firma había decretado la quiebra. Y además, estaba en cesación de pago. O sea, todos sabemos que si hay una quiebra, ya no hay disposición por parte de la persona, sino que esto pasa al síndico. Estos son los argumentos defensivos. Vamos al primero. ¿Qué pasa acá? Hay tres votos. Roberto Hornos, por un lado, que llega a un análisis, Carolina Robillo, que llega a lo mismo que Roberto Hornos, pero de otra forma de analizarlo. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar a un tercer juez para que vea con cuál va a compartir el voto. Esto es lo que pasó acá. ¿Qué dice el doctor Roberto Hornos?
Dice, a ver, con todos los elementos de prueba que se incorporaron en primera instancia, estoy de acuerdo, está todo configurado para dictar el 306 del Código Procesal Penal de la Nación, es decir, procesamiento sin prisión preventiva. Pero no coincido con el juzgado de primera instancia. Ahora vamos a ver por qué. Dice, la presentación de declaraciones juradas con datos falsos, esto es un ardid idóneo para engañar al organismo recaudador. Pero de las constancias de la causa, en principio podemos acreditar que en el periodo objeto de investigación, el imputado se había desempeñado como administrador de la sociedad. Y esto surge de declaraciones que se tomaron a testigos empleados, donde ellos declararon que el imputado era la autoridad o el dueño, el que daba todas las órdenes en la sociedad, era él. Bien, y si bien la firma entró en quiebra 14 de febrero de 2017 y no tenía recursos necesarios, acá tengamos en cuenta, dice Roberto Olmos, que acá lo que se imputa no es que la falta de pago de IVA y ganancias. Acá lo que se imputa es una declaración jurada engañosa. Ahora, a pesar de lo sostenido por el juez de primera instancia, sigue diciendo el magistrado, por el momento no considero que hay un cuadro probatorio para decir que el imputado fue el que realizó esto, porque la quiebra fue anterior a la presentación de la declaración jurada. Entonces, ya ahí había desapoderamiento. Él no tenía derecho de ningún tipo, no tenía disposiciones de administración. Esto pasó al síndico. Repito, la quiebra fue anterior a la presentación de la declaración jurada. Entonces, como la presentación y pago de las declaraciones juradas fue posterior a la quiebra, lo que concluimos es que el imputado no tenía facultades decisorias de la empresa. Por eso dice, el temperamento que aplicó el juez de primera instancia para dictar un procesamiento fue prematuro. Este es el análisis que hace Roberto, ¿no? O sea, él se basa en que no tenía disposición de fondos porque ya la empresa estaba quebrada. Por lo tanto, no está de acuerdo con el procesamiento. Carolina Rodríguez está de acuerdo con no se da el procesamiento, pero por otro fundamento. Ella lo que dice es, los legajos de fiscalización fueron aportados por el organismo, mejor dicho, que tenía el organismo que fueron analizados, tuvieron su origen en el cruce de información existente en el propio organismo. Entonces, el organismo trabajó sobre facturas electrónicas que la propia empresa había hecho. Para aquellos que no están en este tema, lo que quiero que sepan, y perdón a aquellos que por supuesto lo saben, que ahora todas las facturas son electrónicas, es decir, que a medida que se van emitiendo, entran directamente al organismo recaudador, ¿no? O sea que en ese aspecto el organismo recaudador tiene toda la información. Después que se presente una declaración jurada distinta a todas las facturas electrónicas que le llegaban al organismo es otra cosa, pero que tiene toda la información, el organismo la tiene. Entonces, sigue diciendo Carolina, acá no hay ocultamiento, no hay una simulación arbitrosa, porque son declaraciones juradas, sí, con datos inexactos, pero basada en declaraciones que ya tenía el mismo organismo. Entonces, ¿cómo llega el organismo a determinar todo esto? Bueno, por la misma documentación aportada por el contribuyente. Por lo tanto, acá no hay ardid. Por lo tanto, el auto de procesamiento resulta prematuro, lo mismo que el embargo. Entonces, ven que se llega a lo mismo, pero con distintos fundamentos. Entonces, repito, cuando pasa esto, hay que llamar a un tercer voto. Como la Cámara Nacional de lo Penal Económico no tiene más jueces, por ahora estos son los dos que hay, se llama un tercer juez en este caso, al doctor Martín Irurzun, que integra la Cámara Federal. Martín Irurzun toma el voto de Carolina Rodríguez. Dice que no es un comportamiento ruidoso,
¿Por qué? Porque el organismo recaudador tenía todos los datos aportados por los contribuyentes. Por lo tanto, se llega a unanimidad a revocar este procesamiento. Ahora, ¿qué consideraciones desde mi punto de vista? En un primer momento les digo que estaba de acuerdo con Carolina Robillo, acá no hay ocultamiento, el organismo recaudador tenía toda la información, estoy totalmente de acuerdo. Pero después leyéndolo nuevamente, digo, no, la verdad que me quedo más con el fundamento de Hornos, porque Hornos dice, a ver, él no tenía disposición de fondos, entonces todo lo demás que yo pueda analizar de bien abstracto. No había disposición de fondos, todo esto pasó al síndico, punto. Por lo menos esa es mi opinión, vamos a ver qué consideran ustedes. Bueno, acá un resumen, ¿no es cierto?, de lo que es ardid, de lo que es ardid es cuando hay medios artificiosos, engaño es la falta de verdad, ¿no es cierto? Y les señalo las dos posturas. Para unos basta el ardid para que sea evasión, pero hay parte de la doctrina y parte de la jurisprudencia que dice el ardid debe ser idóneo, es decir, debe tener tal entidad que aún con todos los elementos que tiene hoy el organismo recaudador para saber prácticamente los pasos que cada uno de nosotros damos, si tenía toda esta posibilidad y aún no se dio cuenta, este es un ardid. Pero bueno, el fallo toma estas dos posturas que están muy bien, ¿no? Obviamente, tanto la de Hornos como la de Carolina Robillo. Pero yo creo que Hornos la hace más fácil. Nada, no había disposición de fondos, punto. Todo lo demás que yo pueda analizar, si hubo ocultamientos de las facturas y demás, esto deviene abstracto. Vamos al tercer y último fallo. Responsabilidad de las personas jurídicas en los delitos tributarios. Esto que ha dado tanto que hablar, tanto que escribir, tanta jurisprudencia, me pareció interesante este fallo. Es un fallo viejo, como les dije antes, 2020, pero me pareció interesante traerlo. El delito fue la apropiación indebida de recursos de seguridad social por parte de Expreso San Isidro. En primera instancia, el fiscal solicita prestar declaración indagatoria a la empresa. ¿Por qué a la empresa? Porque, bueno, mejor vamos a verlo, no adelanto para que se entienda mejor. El representante de la empresa, cuando la citan a la empresa, estamos presentes que citan a la empresa, no a una persona. Cuando la citan, pide el sobreseimiento de su defendida. ¿Por qué? Porque dice, se está vulnerando el derecho de propiedad de los actuales accionistas que no tienen nada que ver y se encuentran con esto. Además, se afecta la garantía del debido proceso legal, culpabilidad, personalidad de la pena y prohibición del enriquecimiento. ¿Por qué? Porque dogmáticamente no es posible atribuir responsabilidad a los entes ideales. Y además, los integrantes del directorio habían fallecido. Vamos a seguir. El juzgado de primera instancia solamente dicta el procesamiento de la firma, ¿sí? Y con embargo. Y sobresee a los dos imputados, a los dos supuestos imputados, por muerte, por lo tanto, no podían seguir. Entonces queda solamente la empresa. Por eso es que el defensor dice, ahora lo vamos a ver. A ver, ¿cómo van a imputar a la empresa si los directivos ya no están? Pero esto no es así. Entonces, sigue el procesamiento, por supuesto, interpone el recurso de apelación ante la Cámara Nacional de lo Penal Económico. Esta Cámara confirma el procesamiento y el embargo. La defensa de la empresa interpone el recurso de casación. Se lo rechazan. Por lo tanto, va en queja a la Cámara Federal de Casación. Primer voto, el doctor Mariano Borichi. Bueno, hace un poco un resumen de lo que dice la defensa de la empresa y dice, manifestó que el auto de procesamiento no procede porque las personas jurídicas no pueden ser sujetos activos del delito.
se vulnera el principio de culpabilidad, además, por los accionistas nuevos que no tienen nada que ver. Además dice, el régimen penal tributario tiene una doble punición. Por un lado, delito, le aplican la pena privativa de libertad, o no. Por otro lado, la multa. Entonces, hay una doble punición. Considera también excesivo el embargo. Bueno, el magistrado, el doctor Goliski, dice, a ver, primero que nada, la empleadora al momento consideraba, tenía en las cuentas bancarias dinero. Pero bueno, dice, en la actualidad, con relación a la responsabilidad de las personas jurídicas, ya esto es inequívoco que se admite. ¿Quién lo admite, por ejemplo? Régimen penal tributario, Código Aduanero, 304 del Código Penal. ¿Por qué se establece la responsabilidad de las personas jurídicas? Bueno, para combatir la criminalidad de la empresa. Ya el principio de que la sociedad no puede ser llevada a juicio, societas delinquer non potest, esto ya quedó de lado. No es posible. Ahora, ¿qué pasa? La defensa sigue insistiendo. A ver, no se puede atribuir a la persona jurídica cuando la persona física imputada ya no está. ¿Por qué dice la defensa que esto es así? Porque la sanción a la persona jurídica no es independiente, sino que es adicional a la de la persona física. Entonces Boriski le contesta, no, a ver, el artículo 13 del régimen penal tributario es muy claro al decir lo siguiente. Tiene una doble función. Por un lado, establece reglas de imputación penal para las personas físicas. Pero además dice que quien con su conducta, la persona física, puede dar origen a un delito, esto se traduce en responsabilidad de la persona jurídica. Entonces, la pena de la persona jurídica no va unida a la pena de la persona física. Es totalmente independiente. Con lo cual, obviamente, si hay una persona jurídica, hay un cuerpo directivo que es el que ha cometido la conducta ilícita. Esto se establece a que tenga otra pena la persona jurídica. Sí, ahora yo van a ver que más adelante lo pongo. Hay posturas que están en desacuerdo, ¿no es cierto? Sigue diciendo, se trata de una infracción de deber. Además, la Inspección General de Justicia, cuando se manda oficio para ver quiénes serán los integrantes, ahí surge que esta persona, CH, fue presidente de la firma por los periodos imputados. Y según acta de asamblea, se había designado a LJG como presidente de la sociedad. Entonces, se toman también testimonios a los empleados y ellos lo que dicen era quién les daba las instrucciones, quién era el directorio que decía cómo es las directivas de trabajo. O sea, entonces los hechos fueron realizados en nombre o con la intervención de expresos admisibles. Sigue diciendo el agravio de la defensa, que dice que falta un criterio de imputación, en este aspecto no puede prosperar. ¿Por qué? Porque se establece que hubo un directorio que cometió un delito y este directorio era directorio de esta empresa. Por lo tanto, ambos tienen que quedar imputados. En cuanto a la doble punición, por un lado la pena, por el otro la multa, esto ya hay jurisprudencia, la Corte se ha pedido de que no se dan las tres identidades para que esto pueda surgir. Después, si los actuales accionistas no tienen nada que ver, porque no estaban en el momento en que se cometieron los hechos delictuosos, al entrar a la sociedad, bueno, por supuesto tienen que saber dónde entran y cómo está esa sociedad. Si esto no es así, entonces no se ha tomado la debida diligencia en averiguar en qué sociedad se iba a entrar. Por lo tanto, le rechaza todos los argumentos a la defensa. El segundo voto está de acuerdo también. Considera que hasta el momento no hay un gravamen que no sea susceptible, ¿no? Todos sabemos que el procesamiento puede ser revocado más adelante. No es una sentencia definitiva, por lo tanto, declara inadmisible.
¿Y cuál es la resolución? Bueno, se rechaza el recurso de casación de la defensa y queda imputada la sociedad, ¿no es cierto? Ahora, yo lo que les decía es de las dos posturas de las personas jurídicas. Por un lado, está la postura en el famoso fallo Fly Machine, con el voto del doctor Zaffaroni, donde con muy buenos fundamentos niega la responsabilidad de las personas jurídicas, porque, bueno, está esa postura que dice, a ver, la persona jurídica la vamos a llevar a la cárcel, ¿cómo hacemos para tomar la indagatoria? Bueno, esto ya quedó solucionado, porque la tenemos, como dije, Código Aduanero, Régimen Penal Tributario, 304 del Código Penal. No, no es que va a ir a la cárcel, no es que se agarra a la persona jurídica y se la sienta para la indagatoria. Quien va a ir a la indagatoria es el representante de la persona jurídica. Y tan distintas son las imputaciones de la persona física como de la persona jurídica, que la indagatoria se debe tomar por separado. Por un lado, indagatoria a la persona física. Por otro lado, indagatoria al representante de la empresa. Entonces, con esto queda descartado que la responsabilidad sea adicional. Las penas son totalmente independientes. La responsabilidad del directorio obviamente quedó demostrada por las declaraciones testificales, por lo que informó la Inspección General de Personas Jurídicas. Por lo tanto, se confirma el fallo. Me salté una pantalla, pero bueno, así termina. Confirman el procesamiento de la persona jurídica solamente, aún no teniendo directivos. Pero queda demostrado que había directivos y es lo mismo, a ver si estoy en lo cierto, hago un ejemplo muy simple. En un delito donde hay varios imputados, puede suceder que casi todos, pero uno solo, quedan desincriminados porque fallecen, porque se escaparon, por ejemplo. Esto no significa que por todo ese grupo que no se pudo encontrar o porque falleció, ya está, no hay delito, y quedan los otros, ¿no es cierto? Que puede ser un partícipe secundario, no el autor principal. De mi parte, estoy de acuerdo. Ahora, a ver, para aquellos que dicen es un disparate la responsabilidad de las personas jurídicas, y nos cuesta todavía comprender esto, pero ya de bien abstracto, porque se está aplicando hace muchos años, ¿no es cierto? Y ya no se discute. Yo, lo que no he podido averiguar todavía, voy a tratar de hacerlo con personas cercanas al doctor Zaffaroni, es si él ha cambiado su postura, si la sigue manteniendo, porque perfectamente se puede cambiar la postura. Acabo de decirles una opinión que yo tenía en el fallo de Hornos y Carolina Robillo. Yo me había inclinado con el razonamiento de Carolina Robillo y después me inclino hoy. Y ayer tenía una postura y hoy tengo otra. Esto perfectamente se puede hacer. O sea, no hay opiniones que una vez que uno la da ya no se puede cambiar, ¿no? Pero bueno, el hecho es, está en la ley, bueno, debe cumplirse. Y no es que va a ir a la cárcel, sino que tiene otro tipo de penas, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. La verdad que muy interesante los distintos casos que los expositores nos han planteado. Como siempre decimos, estas charlas jurisprudenciales tienen un interés supremo respecto de todos aquellos que se dedican a la interpretación de las normas jurídicas, en particular a las tributarias, porque, como sabemos, el fisco tiene su criterio, los contribuyentes tienen el suyo, los asesores, la doctrina tiene el suyo, pero la posición definitiva la toma la justicia. Así que el saber por dónde están funcionando las líneas interpretativas de la justicia es un poco el objetivo que tenemos en este ciclo. Y quería, previo a dar intervención a nuestros amigos y colegas, como lo hacemos siempre, hacer algunas reflexiones de los temas tan interesantes que hoy se han tocado, quizás para que no pasen desapercibidos.
El primer caso que señalaba Santiago estaba vinculado a un supuesto donde se resume en un juicio abreviado. El juicio abreviado, que en definitiva es de alguna forma un derecho que también se le da a los contribuyentes de poder terminar en un plazo más rápido los procesos judiciales. Y fundamentalmente donde ese proceso no tiene un juicio oral. O sea, se busca una solución rápida, pero en esa solución rápida hay algunos requisitos que tenemos que destacar, que es que se debe reconocer el delito y se debe aceptar la pena, que es lo que pasó en el caso que estaba mencionando Santiago. Por supuesto que todo esto depende de un acuerdo. El acuerdo es entre el acusado, el defensor, la fiscalía y el querellante, que también pasó en este caso. Lo que ocurre que cuando llega a la superioridad hace un examen de logicidad y ahí vino el tema. Vino el análisis de la interpretación de la norma acerca de la constitucionalidad o no del mínimo de la pena, donde se llega a establecer, tal cual lo estableció Santiago, una posición distinta y ese tema de la inconstitucionalidad no funcionó en esta instancia. Esto, en definitiva, ¿qué implica? Esto implica que el tema vuelve al tribunal oral y el tribunal oral tiene que hacer lo que no se hizo, que es el juicio oral. Y en el juicio oral, y acá quedaría entonces el tema, en ese juicio oral está prohibido utilizar la prueba que se utilizó justamente en el juicio abreviado y el reconocimiento del delito que había tenido el contribuyente y la aceptación de la pena, obviamente no tiene validez en el juicio oral. No sé si en este punto estamos de acuerdo, Santiago. Sí, sí. Perfecto. Bueno, esto es entonces el resultado, y ahora estaría faltando, bueno, cuál va a ser la posición en el juzgado oral cuando ya no se puede discutir el tema de la constitucionalidad del mínimo de la pena. Me pareció también muy interesante el tercer caso, el de seguridad social, que planteó Santiago, porque ahí aparecen una serie de aspectos que me parece que es muy importante enfatizar. En primer lugar, la definición de quién es el sujeto pasivo en el régimen de seguridad social. ¿Por qué razón? Porque, como bien lo decía Santiago, había dos empresas que se dedicaban al transporte de pasajeros. Estas empresas eran los que tenían los empleados, pero las empresas no tenían cuentas bancarias. ¿Y por qué no la tenían? Porque las empresas habían formado con otra entidad un fideicomiso. El fideicomiso se encargaba de recaudar los fondos y después le pasaba a las dos empresas en efectivo los fondos para hacer determinado tipo de gastos que estaban establecidos en el fideicomiso. Ejemplo, los sueldos, los gastos de mantenimiento de los vehículos y demás. Y entonces aquí es donde la defensa hace ese planteo diciendo que realmente la sociedad no tenía fondos porque no los recaudaba. Bueno, aquí la Cámara es muy claro en este aspecto. La realidad económica es que no puede tergiversarse la responsabilidad penal por un acuerdo que tienen las empresas con el fideicomiso, porque en definitiva son las empresas las que tienen los empleados y los que en definitiva tienen que ser los responsables. Por lo tanto, ahí quedó claro el primer tema, de mi punto de vista, que es el sujeto pasivo. Hay un segundo tema que aborda el tema, que es el caso, que es la responsabilidad penal.
la responsabilidad penal de los funcionarios de las dos empresas que son esos funcionarios que llamamos formales. Porque más allá que están designados legalmente, son funcionarios que realmente no conocen el funcionamiento y que en definitiva cobran un monto a fin de mes para que pongan la firma a todas las cosas que le hacen aparecer. Bueno, ya en otros casos, hemos discutido la responsabilidad penal de aquellos responsables que actúan formalmente. Y acá a mí me llamó la atención este aspecto, que la justicia determina la responsabilidad penal de estos, pero no se investigó, según creo, analizando el caso, no se investigó el hombre de atrás. O sea, el verdadero responsable, el que no tenía mandato, el que no aparecía, pero que penalmente es, yo diría, el primer responsable porque es el administrador de toda la sociedad, como sí lo vimos en otros casos cuando habían representantes formales. Y también me llamó la atención, como lo planteó Santiago, ese parrafito de la Cámara cuando habla del compliance. Coincido con él que yo tampoco había visto otro antecedente judicial donde se planteó el compliance, pero se lo planteó de forma que no fue planteado por la actora, y esto entonces abre un signo de interrogación. ¿Qué pasaría si la actora la defensa lo hubiese planteado el tema del compliance? Como se ha dicho en otra oportunidad, bueno, posiblemente entonces los jueces tenían que llegar a evaluar cuáles eran los términos del compliance y en definitiva cuál fue el comportamiento de la empresa. En el caso de Graciela, la verdad que el caso de contrabando me parece muy importante. El problema de las salidas de divisas, un caso donde hay muchos casos que se están hoy discutiendo en la justicia, gente que sale de los aeropuertos, salen con fondos que superan los $10.000, no hacen ningún tipo de declaración, pasa por los controles, es detectado por los controles y ahí comienza todo el procedimiento. Y entonces acá se ha planteado, la jurisprudencia está totalmente encontrada, acá coincido con Graciela de que hay posiciones totalmente oscilantes, porque desde el tema del contrabando hasta el tema del lavado, hasta el tema del contrabando menor o del régimen infraccional penal cambiario. Fíjense, 4 esquemas que acá se pueden llegar a discutir. En otros casos, justamente se avanzó desde otro punto de vista. Y acá me pareció, también coincido con Graciela, contundente la posición de la Cámara en el sentido que no existe contrabando porque no existe mercadería en la interpretación que se hace del artículo 10 del Código Aduanero, que dicho sea de paso, hay interpretaciones distintas en la justicia. El otro caso, el de evasión fiscal, me parece un tema realmente formidable, porque ahí la discusión es el ardid. Nosotros nos encontramos en la práctica ante un tema muy finito, que son las declaraciones juradas inexactas. Y el gran problema es que las declaraciones juradas inexactas es como la moneda que tiene dos caras. Una cara es la culpa y otra cara es el dolo. Una parte es la contravención y otra parte es el delito. Y a veces la separación entre uno y otro en la práctica no resulta muy fácil. Sobre el tema del ardid hemos visto muchísima doctrina, muchísima jurisprudencia, pero indudablemente en cada caso hay que resolver cuándo el contribuyente ejecuta una acción con una conducta ardidosa. Y acá el caso que nos trae Graciela me parece realmente interesantísimo, porque era un contribuyente que presenta las declaraciones juradas de IVA y cuando presenta las declaraciones juradas de IVA lo hace declarando un débito fiscal inferior al que corresponde. ¿Por qué inferior? Porque el contribuyente había emitido facturas electrónicas cuyo débito fiscal era superior al que había declarado el contribuyente.
Y entonces la denuncia penal se hace en base a una declaración jurada engañosa. La declaración jurada engañosa era justamente por esta razón, y la posición de Carolina Roviglio, que realmente es la que es más impresionante de todas, donde llega a la conclusión que no hay un ardid. Y la conclusión que no hay un ardid, a pesar de que la declaración jurada inexacta, digamos, tenemos que concluir que no habría ardid desde este punto de vista, o sea, inexacta culposa, con lo cual acá jugaría la ley de procedimiento fiscal con la omisión fiscal, pero no con la defraudación, se daría como consecuencia de que toda la información sobre la cual la autoridad fiscal le hace el ajuste al contribuyente es sobre la base de datos que tiene el propio organismo fiscal. Y esa base de datos está alimentada justamente por el propio contribuyente a través de las facturas electrónicas que automáticamente alimentan las bases del fisco. Entonces, no lo plantea así Carolina, pero yo creo que en buen romance dice, ¿dónde está el engaño que el contribuyente le hace a la administración tributaria cuando la administración tributaria en el mismo momento conoce cuál es la venta que ha realizado el contribuyente y cuál es el débito fiscal? A pesar, bien lo señaló Graciela esto, a pesar que los dos votos, el de Hornos, que lo saca por el tema de la quiebra, y en el caso de Carolina, que lo saca por el caso del ardid, donde ambos revocan el sobreseimiento, el procesamiento, indudablemente se requiere un tercer voto, porque si bien se llega a la misma conclusión, los fundamentos terminan siendo distintos. Y entonces esto requiere un tercer voto, que es el de Irurzun. El caso de Irurzun lo estamos viendo que cuando se requiere un tercer juez, aparece normalmente él en estas causas, que se adhiere a la posición de Carolina, y entonces se llega a la conclusión que no hay ardid y por lo tanto se revoca el procesamiento. Y el tercer tema, que me pareció también muy interesante, si bien es un tema que ha sido objeto de larguísima discusión doctrinaria, y hoy el tema está medio terminado, me refiero a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, acá presenta una arista distintivo, que me pareció muy interesante lo que destacó Graciela, porque básicamente la posición central de la defensa está en que no se había podido imputar penalmente a la persona humana. Y entonces, con ese argumento de que la responsabilidad penal de la persona jurídica o ideal es complementaria o adicional a la persona humana que no existió, entonces mal podría existir también una imputación a la persona jurídica. Aquí es entonces donde la justicia también es terminante con este punto. Y bien lo ha dicho, lo ha resumido Graciela, en realidad no hay tal complementariedad, sino ambas responsabilidades penales son absolutamente independientes y por lo tanto se termina aprobando la resolución. Muy interesante me pareció la charla de hoy, muchos temas realmente para poder sacar de todos los casos que hoy recibimos. Así que bueno, vamos a cerrar ahora ya con la presentación de las reflexiones que ustedes quieran hacer. Ya veo que está Gabriela Farizano, representante, presidente de la Federación de Colegios. Gabriela, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos también y te escuchamos. Buenas tardes. Bueno, pido disculpas por haber ingresado tarde porque tenía otra charla anterior, pero llegué a escuchar la parte de la responsabilidad, Graciela, que estabas comentando, de la responsabilidad de la persona jurídica en relación a las personas físicas. Y lo que quiero comentar, algo que vimos el día martes en una charla sobre lavado, el tema de que las personas jurídicas por tema lavado están siendo, la verdad, casi no hay procesamientos. Hemos visto, se han analizado, después si quieren se los puedo poner a disposición, un cuadro resumen de cuántos casos había de personas físicas o humanas y de personas jurídicas y realmente no están siendo casi procesadas. Así que creo que en ese tema hay que, como vos dijiste, trabajar y avanzar
porque bueno, la ley está y ver cómo se puede incrementar su aplicación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gabriela. No sé si alguna reflexión merece esto por parte de Graciela o de Santiago. Por mi parte, Gabriela ayer dio una charla realmente estupenda, una de las personas que más sabe de lavado, que es Francisco Dálvora, donde precisamente yo le pregunté, cuando terminó su charla, un montón de verdad, de cosas para analizar impresionantes sobre el lavado. No te hagas problema que acá tampoco tenemos procesamientos, mucho menos condena y demás. Y esto es lo que yo le pregunté a Francisco Dálvora, si él creía que con estas modificaciones, la última de la ley de lavado, y que no pasa nada, cuando se implante el Código Procesal Penal Federal en todo el país, esto podría resumirse. Y llegó a una conclusión que llegamos, por lo menos todos los penalistas, ¿no es cierto? Pareciera que se cree que aumentando las penas, creando, tal vez crear un delito donde aquello no está, no estaría tan en desacuerdo. Pero sí con el tema de hacer disquisiciones a la ley de lavado tremendas. La verdad que han hecho una cantidad de agregados impresionante. Y Francisco Dávora decía, o sea, esto no significa nada, aumentar penas, poner más incisos. Acá el tema pasa por otro lado, ¿no es cierto? Y si encima los procesos duran muchísimo, bueno, la pena que llega tarde tampoco nos parece, por lo menos a nosotros, muy importante, ¿no es cierto? Pero sí es cierto, Gabriela, no hay demasiados procesamientos, no hay demasiadas condenas. Es un tema, la verdad, raro, porque yo le decía ayer a Francisco, no me cabe la menor duda que el lavado hay, lavadores hay, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Es difícil encontrarlos? Cuando el delito precedente ya sabemos que no requiere sentencia firme siquiera, o no hay, no sé, no hay interés en este delito. No, no lo sé, no lo sé. Pero coincido, sí, no hay demasiado procesamientos de condena. Bueno, muy bien, Graciela. Alberto Baldo, buenas tardes. Te saludamos. Si querías hacer una reflexión, te escuchamos. Buenas tardes. No, simplemente me resultó muy interesante todos los temas que se han tratado y realmente la claridad de los expositores hace también que esto nos haga ver algunos casos que en la práctica uno a veces no los toma en cuenta y tienen un resultado que tampoco a veces es muy normal verlos, y la verdad que los casos elegidos siempre tienen una particularidad, dado que, como en mi caso, por ejemplo, yo no estoy al tanto de toda la jurisprudencia penal que hay, porque obviamente no es mi especialidad, pero me sirve muchísimo todas las cuestiones que se plantean, y sobre todo vuelvo a aclarar con la claridad que lo hacen cada uno de los expositores. Así que muy contento de estar nuevamente en estas reuniones. Ya la de ayer también resultó muy interesante. Y bueno, nos sirve para seguir aumentando nuestro caudal de conocimientos. Muchas gracias a todos. Gracias, Beto. Durante la exposición de Santiago, creo que hubo una persona que levantó la mano. No sé si quería hacer alguna pregunta. No sé si Tatiana está. era, pero no ¿Perdón? sé si, de nombre Tatiana, no sé si está y Tatiana. a lo mejor... Tatiana, te vemos que estás por ahí, lo que no sabemos si estás. Este, Sí, doctor, estaba escuchando, luego entré más tarde, por eso levanté la mano y luego escuché que las preguntas se hacían al final. Pido mil disculpas por levantar la no, mano. por favor. Veo que justamente el tercer fallo que dio Santiago era como muy extenso y no entendí bien cómo fue que
mostraron que la cuenta bancaria no tenía fondos y a dónde decía que de dónde venía la plata. Entonces quizás lo estudiaré por mi parte y luego haré las dudas en persona a mi profesora. Bueno, gracias, Tatiana. De todas A maneras, ustedes. vamos a ver si esto lo confirma Santiago. Tu duda, me parece es una duda absolutamente legítima, porque justamente esa era una de las defensas que hace el contribuyente, ¿no? Que no tenía cuentas bancarias. Entonces, si no tenía cuentas bancarias, no tenía fondos, si no tenía fondos, no podía efectuar la retención y por lo tanto no puede haber ningún tipo de ilícitos. Esa defensa, tal cual, por lo menos yo lo he interpretado, ha sido un poco incorrecta, porque había un convenio, insisto con esto, con el fideicomiso. Y el fideicomiso era el encargado de cobrar todos los pasajes de las empresas de transporte, que después se lo remitía a la empresa y se lo hacía en efectivo. Por eso que no tenía cuentas bancarias. Con lo cual, ese argumento de la disponibilidad de fondos, realmente, por lo menos como yo lo entendí, no era tal. No sé si vos querés aclararlo, que vos fuiste parte también de este tema, Santiago. No, la pregunta que hace Tatiana está perfecto. Uno tal vez como trabajó el caso y lo conoce, o bueno, nada, yo desde el origen, desde el 2016 que estuve trabajando ese caso, nada, lo tengo más interiorizado, pero está perfecto, por en el PowerPoint no se expuso claramente toda la parte de fideicomiso, como bien lo está explicando Humberto, y por dónde era el circuito del dinero de la empresa, con lo cual está perfecta la pregunta que hace Tatiana. En el fallo está clara toda esa parte de probatoria, pero nada, está bueno que haga la consulta para poder aclararlo acá en el ciclo. Perfecto. Sí, porque además la pregunta creo que fue perfectamente hecha, porque como ya hemos visto en varias oportunidades, en casos anteriores, el ilícito requiere de que se haya efectuado la retención efectivamente. Y este es todo el tema donde aparecen las pruebas, aparecen las pericias para demostrar la disponibilidad o no disponibilidad. Y como también hemos dicho, esa disponibilidad no es al momento del vencimiento del aporte, sino al momento del pago del sueldo, que es cuando se estaría generando en realidad ese saldo. Tenemos otra mano levantada de Juan Pablo. Ahí está, Ahora sí, ahora te escuchamos, Juan Pablo. No te vemos, pero te escuchamos. En el último fallo, que es lo de la persona jurídica, y me quedé pensando si en el código si el Código Civil hace diferencia entre persona humana y persona jurídica eh, explícitamente. ¿El código hace mención de las diferencias entre una y otra en sí? Es una buena pregunta, Juan Pablo. Entiendo que sí, y quien más la debe hacer todavía es el código el código de comercio, que ahora está refundado en el código procesal civil y comercial. Pero sí, hay diferencia entre persona humana y persona jurídica, claro. Claro, Ok. o sea, el Código Civil y Comercial, que es el que ahora está reemplazando hace un par de años al Código Civil y al Código de Comercio, está unificado, justamente tiene disposiciones que hablan tanto de las personas humanas como de las personas jurídicas. Y el tema, uno de los temas que se discutía en el caso que mencionaba Graciela, era también justamente el tema de si las personas jurídicas tienen responsabilidad penal por el tema de la culpabilidad, hasta dónde puede darse la culpabilidad por parte de las personas jurídicas. Y es ahí donde se ensaya toda una línea, toda una tesis que dice que en realidad esa culpabilidad, que no existe como en el caso de las personas humanas, se daría en las personas jurídicas desde el punto de vista del defecto en la organización. El defecto en la organización de las sociedades
genera justamente ese accionar. Bueno, ya estamos sobre el cierre de la reunión de hoy. No sé si hay alguien más. Quisiera saludarlo a Eduardo Chit de Tucumán. Siempre tenemos algún representante del interior. Eduardo, un gran gusto de poder tenerte. Eduardo Chit es una persona muy acreditada en Tucumán, que hace muchos años se dedica al derecho tributario y que además fue uno de los fundadores del Encuentro Tributario de Tucumán, que este año, dicho sea de paso, cumple 33 años. Un placer grande de escucharte, Eduardo. Estás muteado. Estás muteado, Eduardo. Ahora sí, muchas gracias por la invitación que siempre me formulás. Realmente las exposiciones son brillantes y la claridad expositiva, sobre todo, es admirable porque personas como yo, que no soy un hombre de derecho, sino un hombre de las ciencias económicas, logra adquirir nuevos conocimientos que resultan sumamente valiosos. De manera que felicito al centro, te felicito personalmente a vos, te agradezco nuevamente por la invitación, espero que lo sigas haciendo. Perfecto, lo vamos a seguir haciendo y además esperamos que vos también sigas participando. No tengas la menor duda. Y aparte, quiero felicitarte no solo por la exposición de hoy, lo de ayer ha sido realmente brillante, un poco complicado el tema del lavado, por todas las modificaciones que ha experimentado la ley de lavado y el Código Penal en sus artículos 303 y 306, pero realmente es un tema intrincado que creo que requiere de parte de mucha gente más estudio, sobre todo cuando se han fijado aquellas normas que tenemos que hacer una autoevaluación en el 2026 sobre la actuación de los profesionales de ciencias económicas, el derecho y los escribanos, de toda la trayectoria o de la labor del año 24 y del año 25. Entonces eso nos pone un poco en la picota de tener que tener un poco de cuidado sobre cómo actuamos y qué decisiones tomamos. Exactamente, coincido totalmente, Eduardo. Primero, en la complejidad que tiene el tema. Segundo, en la importancia que tienen los profesionales de ciencias económicas que se tengan que meter en este tema porque tienen una participación realmente importante. Y como ayer se dijo, fundamentalmente fue de otro representante de Tucumán y el de Mendoza, recuerdo, que lo que señalaron fue el problema que tiene la aplicación del régimen en general en las pymes, ¿no? Donde este es un tema, de por sí, es un tema altamente complicado. El agradecimiento a todos ustedes por haber participado, obviamente a nuestros expositores, siempre por la brillantez, por la excelencia que tienen en la presentación de los cuadros, de los temas, en la exposición, y los invitamos entonces para las próximas reuniones de nuestro centro. Gracias y hasta cualquier momentito.